Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 26. Kyoshiro-san. Tetelo son Iwaban Suson. Chilló uno de los matones de Kyoshiro. ¿Qué? Exclamó Denjiro. ¿Eh? Kousuki y Yori, aún conmocionada por la revelación de la identidad de Ian, se quedó atónita por un momento. No se había dado cuenta de que su reputación fuera de la capital de las flores era tan grande. Derrotar a Kaido y a Big Mom sin ayuda de nadie, semejante hazaña sugería que una alianza con Barba Blanca no era descabellada. Y los samuráis restantes del clan Kozuki esperaban entre bastidores, listos para atacar. Justo cuando Iyori estaba a punto de hablar, una voz retumbante resonó desde afuera, seguida de varias figuras que irrumpieron en la habitación. Todas las cortesanas, retírense. Oniwabansu en misión oficial. Personal no relacionado, despejen el área. El líder, vestido de negro, llevaba una máscara y dos espadas cruzadas a la espalda. Su mano izquierda formaba una serie de rápidos sellos, con la mirada fija en Ian. Las cortesanas, inicialmente asustadas, retrocedieron rápidamente, aterrorizadas. El Oniwabansu, Tashigi, sentada junto a Ian, también mostró una expresión de sorpresa. Eran los guardias personales de Orochi, bajo su mando directo, una fuerza que ni siquiera Kyoshiro podía movilizar. Le sorprendió aún más encontrarse con ninjas en esta tierra de samuráis. Kyoshiro observó la caótica escena que se desarrollaba abajo, entrecerrando ligeramente los ojos. Con un sas. Él y Kousuki y Yori descendieron del tercer piso al salón principal. Al ver a Kyoshiro, los miembros del Oniwabansu se inclinaron de inmediato. Kyoshiro-san. Estamos aquí por orden de Fukurokuju para detener a un individuo peligroso. Si esas son las órdenes de Fukurokuju, entonces procedan. Sin embargo, cualquier daño a mi establecimiento será compensado íntegramente. La mirada de Kyoshiro recorrió a los cuatro ninjas. Fukurokuju, al igual que él, servía como guardia personal de Orochi, y ambos poseían la autoridad para actuar independientemente en circunstancias especiales. Kousuki y Yori estaba a punto de hablar, pero Kyoshiro la detuvo. Aún no confiaba plenamente en Ian. Si los rumores del diablo de alas negras fueran ciertos, lidiar con estos ninjas sería trivial. Y de ser así, quizás unirse a su rebelión contra Orochi. No fue tan mala idea. No podía arriesgarse a revelar su verdadera lealtad prematuramente. Se habían esforzado demasiado para ganarse la confianza de Orochi e infiltrarse en su círculo íntimo. En serio, suspiró Ian, sin cambiar su expresión mientras los ninjas los rodeaban. Tashigi apoyó la barbilla en la mano e inclinó la cabeza mientras lo miraba. Porque, donde quiera que vamos, siempre hay alguien intentando arruinarnos la diversión. Parece que no confían en nosotros, incluso después de que les ofrecimos ayuda para restaurar su clan sin pedir nada a cambio. Y así es como nos lo pagan. Las cortesanas evacuaron rápidamente, dejando solo a Oniwabansu, a Kyoshiro y a sus acompañantes en el salón. El resto de los clientes se habían retirado a las calles. Ríndanse. Ordenó uno de los ninjas. Esta zona está completamente rodeada. Escapar es imposible contra el Oniwabansu, la fuerza ninja más elitista de Wano. Los ninjas rodearon a Ian y Tashigi, con sus armas y shurikens desenvainados, sus miradas frías y hostiles. También notaron la cabeza cortada de la serpiente de Orochi, todavía goteando sangre, tirada cerca. Ian permaneció sentado, aparentemente ajeno a los ninjas que lo rodeaban. Se sirvió otra copa de sake. La confianza es algo voluble. Si yo estuviera en su lugar, incluso después de presenciar semejante hazaña, necesitaría más pruebas. Muy bien, demostremos nuestra valía. Se burló el líder. Están rodeados. Otro ninja habló, con voz baja y amenazante. Todos los ninjas de Wano están bajo la jurisdicción de Oniwabansu. Los consumidores de frutas del diablo están bajo el control de Kaido-sama. Nunca te habíamos visto antes. Debes estar afiliado a los restos del clan Kozuki. Ian levantó su copa de sake, pero no bebió, sosteniéndola frente a él. Su apariencia transformada, resultado de su fruta del diablo, sí parecía la de un usuario de tipo Zoan. Aunque no tengo ninguna afiliación con el clan Kozuki, Ian finalmente dio un sorbo a su sake, con una sonrisa en los labios. ¿Acaso la justicia exige lealtad a una facción específica? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, silenciando al ninja momentáneamente. Ataquen. Rugió el líder, lanzando una descarga de shuriken hacia Ian. Arte ninja. Shuriken jutsu. Arte ninja. Higoku biwa. Arte ninja. El otro ninja siguió su ejemplo, desatando una andanada de ataques.
Los ojos de Ian brillaron con un destello de nostalgia. Ante los ataques, simplemente extendió la mano. Clan. Clan. Estrépito. Un campo de fuerza invisible, una barrera repulsiva, emanó de su palma, desviando los shuriken y otros proyectiles. ¿Qué brujería es esta? Los ninjas de Longuabansu intercambiaron miradas inquietas. Tales habilidades eran inauditas en su ninjutsu. Ian, con Tashigi en sus brazos, desapareció en un destello de sonido, reapareciendo en el techo de la casa del placer. «No lo dejes escapar», gritó el ninja, saltando al tejado tras él. Pero al llegar a la azotea, Ian, aún con Tashigi en la mano, desató un ataque feroz. Canalizó los poderes de la fruta calor de Owen. Puño de neblina de calor. Auge. Un torrente de llamas carmesí, que se extendía cientos de metros, surgió de su puño, envolviendo al ninja de Oniguabansu. Incluso las cortesanas que se habían retirado a las calles de abajo pudieron ver el infierno. Ve brujería. Los ninjas de Oniguabansu observaron con incredulidad cómo las llamas descendían sobre ellos. Su ninjutsu incluía técnicas de fuego, pero crear un infierno tan masivo estaba más allá de sus capacidades. ¿Qué brujería es esta? Los ninjas, aterrorizados, retrocedieron, desenvainaron sus armas y atacaron las llamas que se acercaban. Incluso los labios de Kyoshiro se crisparon de sorpresa ante la demostración de poder. La fruta calor de Owen no producía llamas de forma natural. Era como una rama de árbol. Pero Ian, con un alma que trascendía este mundo, podía fácilmente convertir esa rama en un infierno imponente. Corte. 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 Una ráfaga de espadas atravesó las llamas, abriéndose paso en el infierno. La casa de placer, atrapada en el fuego cruzado, se derrumbó y ardió. Las cortesanas, despertando de su estupor, huyeron aterrorizadas. El ninja de Oniguabansu emergió del edificio en llamas y aterrizó en la calle de abajo. Alzaron la vista y vieron a Ian flotando en el aire, a decenas de metros sobre ellos. Tashigi, que ya no estaba en sus brazos, ahora se aferraba a su espalda, rodeándole la cintura con los brazos. Ian miró al ninja con una leve sonrisa en los labios. Levantó las manos y el aire a su alrededor se volvió gélido. Copos de nieve caían del cielo, mezclándose con las flores rosadas de los cerezos de Wano, creando una escena surrealista y hermosa. Nieve. Nieva. Los ninjas miraron con incredulidad. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, al ver cómo los copos de nieve les atravesaban la ropa, dejándoles cortes como si hubieran sido cortados con cuchillas. El aire gélido les atravesó la piel, entumeciendo sus cuerpos. Los ninjas de Oniguabansu usaban Ryuo, su versión de Busosokwaki, para protegerse, pero no sirvió de mucho para protegerse del frío intenso. Raiton. Kirin. Ian declaró, con la mano derecha iluminada por un relámpago azul blanquecino. El cielo se oscureció, se acumularon nubarrones mientras retumbaban truenos y una bestia sombría y cornuda se materializó en la oscuridad. Crujido. ¡Bum! Un relámpago cegador, que se extendió cientos de metros, descendió del cielo e impactó al ninja Oniguabansu. La electricidad recorrió el suelo nevado, amplificando su poder. A pesar de su Ryuo, los ninjas estaban electrocutados, sus cuerpos convulsionaban, sus cabellos se erizaban y el olor a carne quemada llenaba el aire. Kyoshiro, con mayor fuerza, logró resistir la embestida del rayo, cubriéndose el cuerpo con Busosokwaki. Rápidamente agarró a Kousuki y Yori y saltó al tejado de un edificio cercano, con los ojos abiertos de asombro mientras observaba a Ian. Fuego, nieve, y relámpagos. Aunque no era un ninja, conocía sus técnicas. Los ninjas poseían jutsus elementales, pero ninguno podía igualar el poder y la magnitud de los ataques de Ian. Además, los ninjas solían usar herramientas y pergaminos para realizar sus jutsus. Ian, sin embargo, parecía conjurar estos elementos sin esfuerzo, sin ayuda externa. Y lo más importante, flotaba en el aire sin ningún soporte visible. Esto superaba las capacidades de cualquier ninja que conociera. Funeral del desierto de la grana. Retumbar. El suelo bajo los ninjas de Longuabansu se transformó en arena, tragándolos por completo. Aunque su Aki los había protegido de la fuerza del rayo, quedaron momentáneamente paralizados. Incapaces de reaccionar, fueron engullidos por la tormenta de arena. La mitad del distrito de placer de la capital de las flores desapareció, reemplazada por un gigantesco gigante de piedra que se alzaba entre las ruinas. Esta era la habilidad de Pika, la fruta de hueso. ¿Están todos muertos?, preguntó Tashigi, mirando por encima del hombro de Ian. Ian hizo una pausa, con una sonrisa en los labios. No del todo. Los ninjas son sorprendentemente resistentes.
Todos dominan el Aki, lo que los sitúa por encima del pirata promedio en la primera mitad del Grand Line y los 4 azules. Los piratas de la primera mitad de Grand Line no habrían sobrevivido al funeral del desierto de la grana, pero estos ninjas, como guerreros experimentados del Nuevo Mundo, poseían una durabilidad mejorada gracias a su Aki, lo que los hacía mucho más resistentes al daño. Casi todos ellos tenían la misma fuerza que los piratas de 100 millones de bayas. Incluso los Gifters de Kaido, usuarios artificiales de Zoan, podrían enfrentarse a Luffy, Zoro y Kid. Crack. Crack. Aparecieron grietas en la superficie del gigante de piedra, y emergieron varias figuras, maltrechas y magulladas. Eran los ninjas de Oniwa Bansu. Si bien habían sobrevivido, estaban cubiertos de heridas, sus cuerpos apenas se sostenían. Les costó incluso salir del gigante de piedra, jadeando en busca de aire. Los más débiles habían sido aplastados y desecados, enterrados en el núcleo del gigante de piedra. Miraron a Ian con terror en los ojos. Viento, nieve, rayos, tierra y fuego. Tos, tal ninjutsu, y habilidades de frutas del diablo, imposibles. ¿Quién eres? Preguntó uno de los ninjas con la voz llena de miedo. Bajó la mano derecha, mientras la izquierda seguía formando un sello. Ian sonrió levemente. Yo. Soy un pirata. Un exmarine. Y da la casualidad de que sé un par de cosas sobre tu preciado ninjutsu. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Un destello de travesura brilló en sus ojos. ¿Considerarías las explosiones una forma de ninjutsu? Los ninjas lo miraron con horror, con los ojos abiertos como platos al ver al enorme gigante de piedra que se cernía sobre la capital de las flores. Intentaron moverse, reaccionar, pero era demasiado tarde. La risa de Ian resonó en el aire, su ropa blanca ondeando a su alrededor mientras flotaba en el cielo. El arte es una explosión. Auge. El gigante de piedra, convertido en una gigantesca esfera de roca, explotó con un destello cegador. Una nube de hongo se elevó hacia el cielo, amenazando con consumir toda la capital de las flores. La fuerza de la explosión fue suficiente para destrozar la isla, pero fue contenida por una fuerza invisible, una barrera carmesí que impidió que la onda expansiva se extendiera más allá del distrito del placer. Era la misma técnica que Ulquiorra usaba para proteger a sus aliados, una barrera defensiva similar a la fruta barrera o la formación 4 yan rojo utilizada por los Kage en Naruto. Ian se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos con la explosión, por lo que rápidamente erigió una barrera para contener la explosión, limitando el daño al distrito del placer. No pudo evitar sentir una emoción, que recordaba a la alianza Madara vs Shinobi. Cuando la luz disminuyó y la barrera se disipó, el distrito del placer desapareció y fue reemplazado por un enorme cráter. ¿Es esto, el poder de un dios?, susurró alguien. Cuando Fukurokuju llegó al distrito de placer de la capital de las flores, una escena de absoluta devastación lo recibió. Geisas y clientes permanecieron paralizados, con rostros marcados por la conmoción y la incredulidad, contemplando con la mirada perdida las ruinas de lo que antaño fue un bullicioso centro de entretenimiento. Donde una vez había calles vibrantes y casas de té, ahora solo había un enorme cráter vacío, como si hubiera sido alcanzado por un meteorito. Esto, maldita sea. Maldijo Fukurokuju en voz baja. El distrito del placer era una fuente vital de ingresos, representando casi un tercio de los ingresos de la capital de las flores. Su destrucción no solo provocaría la ira de Orochi, sino que también ofendería a Kyoshiro y sus cómplices. Levantó la vista bruscamente y divisó 2 figuras flotando sobre el paisaje devastado. Ian y Tashigi descendieron del cielo y aterrizaron con gracia en el tejado de un edificio cercano. Zumbido. En un instante, Fukurokuju se lanzó a otra azotea, encarando a Ian con una mirada de acero. Destruir el distrito del placer es un delito castigado con la muerte. ¿Quién eres tú? Tashigi soltó a Ian y se sentó a su lado. Ian miró fríamente a Fukurokuju, sin ofrecer respuesta. Mientras los demás miembros del Oniwa Bansu llegaban, rodeando a Ian, Fukurokuju continuó, con la voz cargada de sospecha e ira. No importa qué organización clandestina te haya entrenado, ninja o consumidor de fruta del diablo, claramente no están afiliadas al Shogun Orochi. Y ahora has cometido este atroz crimen. No habrá piedad. Desenvainó su arma, y el otro Oniwa Bansu lo imitó, rodeando a Ian. Ataquen. Ordenó. En ese momento, varios hombres corpulentos cargando un palanquín se acercaron apresuradamente al lugar. Dentro estaba sentado Kurosumi Orochi, el shogun de Wano. Al acercarse, la devastación apareció a la vista. El distrito del placer había sido completamente arrasado, dejando solo un páramo yermo.
Multitudes se apiñaban tras los edificios, reinando el pánico y el caos. El rostro de Orochi se ensombreció de furia. Así que el distrito del placer ha sido completamente destruido. Esos idiotas. ¿Qué están haciendo Fukurokuju y Kyoshiro? Salió del palanquín y la multitud que lo rodeaba, al notar su llegada, inclinó la cabeza en señal de miedo y respeto. Orochi-sama. Balbucearon. Ignorando sus saludos, Orochi sintió la batalla que se avecinaba y dirigió su atención hacia las calles devastadas. Auge. Una figura familiar se precipitó por los aires, estrellándose contra el suelo a poca distancia de Orochi, creando una telaraña de grietas en el pavimento. Era Fukurokuju, el líder del Oniwabansu, con sangre goteando de sus labios y los ojos abiertos por la sorpresa. ¡Qué poder! Miró con incredulidad el origen del ataque. El rostro de Orochi palideció, y una gota de sudor se formó en su frente. Fukurokuju. Maldita sea. Ese bastardo vino aquí. ¿Komurasaki está bien? Fukurokuju, Raizo, salven a mi Komurasaki. Consumido por su fascinación por la cortesana, la voz de Orochi estaba impregnada de pánico y desesperación. Justo entonces, otro estruendo estremecedor resonó por las calles, cuando una figura descendió del cielo y aterrizó de lleno en el distrito de Rasetsu, levantando polvo y escombros en el aire. ¿Quién anda ahí? Rugió Orochi. Tan pronto me has olvidado. Ian emergió de la nube de polvo, con la mirada fría fija en Orochi. Gritos de terror estallaron entre la multitud circundante al reconocer al asesino de la noche anterior. Los ojos de Orochi se abrieron de par en par y su rostro grotesco se contorsionó de miedo mientras los recuerdos de su experiencia cercana a la muerte regresaban a él. Es él. El asesino de anoche. Protégeme. Gritó. Los ninjas restantes de Oniwabansu, liderados por Fukurokuju, y la unidad de patrulla samurái, comandada por Raizo, sacaron sus espadas, formando un círculo protector alrededor de Orochi. Ian centró su atención en Orochi y su ejército de 1000 hombres. Su mirada gélida y su rostro demoníaco les provocaron escalofríos. Orochi, presa del terror, dejó escapar otro grito patético. A pesar de estar rodeado por sus fuerzas, no se sentía seguro. Sabía, con absoluta certeza, que Ian era mucho más aterrador de lo que hubiera imaginado. Incluso las estrellas de los piratas bestia, figuras como el rey y la reina, palidecían en comparación. Este era un monstruo que estaba a la altura del propio Kaido. Hablando de la reina, después de que Orochi le mostrara el retrato de Ian, la plaga se retiró inmediatamente a la prisión de Udon, alegando que necesitaba inspeccionar las condiciones de trabajo. Ahora, Orochi se dio cuenta de que probablemente Queen había sabido algo desde el principio, abandonándolo para enfrentar a este aterrador enemigo solo. No. No me mates. Es un malentendido. Por favor. Te lameré los pies. Te daré lo que quieras, solo perdóname la vida. Suplicó Orochi con la voz temblorosa de miedo. Ian-sama. Exclamó una dulce y melódica voz. Komurasaki, la hermosa cortesana, vestida con un vibrante kimono rojo, se acercó a ellos, acompañada de su sirviente, Denjiro. Kyoshiro. Komurasaki. ¿Qué significa esto? Los ojos de Orochi se abrieron de par en par con incredulidad mientras observaba las figuras detrás de Ian. Denjiro y Komurasaki, sin embargo, ignoraron su arrebato. Ian Dono, me disculpo sinceramente por mi anterior rudeza y sospecha. Denjiro hizo una profunda reverencia. Su rostro reflejaba asombro, emoción y fanatismo. Presenciar a Ian derrotar sin esfuerzo al Oniwabansu y a la patrulla había disipado cualquier duda sobre su poder. Él también había sentido el aura opresiva, comparable a la de Kaido, quizás incluso más intensa. Los acontecimientos de los últimos días habían confirmado la veracidad de las palabras de Ian. No había razón para que una figura de su estatura mintiera a mortales como ellos. Ian y Barba Blanca, dos potencias de nivel Yonko, habían unido fuerzas. Los piratas bestia, que habían gobernado Wano durante 2 décadas, estaban a punto de ser derrocados, y su reinado de terror llegaba a su fin. Incluso con la alianza de Big Mom, su destino estaba sellado. Tanto Ian como Barba Blanca eran incomparables en fuerza, y podían superar fácilmente cualquier desventaja numérica. La emoción de Denjiro aumentó y su actitud hacia Ian cambió drásticamente. Kyoshiro. Komurasaki. ¿Qué hacen? ¿Quién es este hombre? Los gritos frenéticos de Orochi resonaron por las calles. Kurosumi Orochi. Rugió Denjiro, con los ojos llenos de odio mientras se quitaba el disfraz. Me llamo Denjiro. No lo has olvidado, ¿verdad? ¿Qué? Denjiro. Una de las 9 vainas rojas. Kyoshiro-san es una vaina. Gritaron los ninjas y samuráis restantes, conmocionados.
Si tú eres Denjiro, entonces Komurasaki, podría ser. Mi nombre es Kosuki Iyori, hija del antiguo shogun de Wano, Kosuki Oden. El caos estalló en el distrito de Rasetsu. Se revelaron las verdaderas identidades de Kyoshiro y Komurasaki. Denjiro, uno de los 9 vainas rojas, y Iyori, la hija de Oden, habían regresado. El miedo y la conmoción recorrieron las filas de las fuerzas de Orochi. El confidente más fiel del shogun era un traidor, un fiel servidor de Kosuki Oden. A Orochi se le heló la sangre. Los recuerdos de sus risas compartidas y camaradería ahora lo llenaban de pavor. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Finalmente entendió por qué Kyoshiro había abandonado su papel. Estaba atrapado, enfrentándose a una fatalidad segura. Con la identidad de Denjiro y Iyori expuesta, no había escapatoria. Los sirvientes de Oden y su hija jamás lo perdonarían, el hombre que había traído la ruina a su nación. Denjiro. Princesa Iyori. Estás conspirando con extranjeros para tomar el control de Wano. Este es nuestro país. Si lo quieres de vuelta, tómalo con tus propias fuerzas. Gritó Orochi con la voz cargada de desesperación. Ja 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 ja. Denjiro se rió, con lágrimas corriendo por su rostro. Kurosumi Orochi, ¿tienes miedo? ¿Aún te aferras a esas ingenuas ilusiones después de tantos años? ¿Acaso nunca pensaste que llegaría este día, cuando tú y Kaido asesinaron a Oden-sama hace 18 años? Basta de charla. Remanentes de Kosuki. ¿De verdad creen que han ganado? Kaido es el verdadero gobernante de este país. Gritó Orochi, acorralado y desesperado. Tienes razón. Pero hoy, al menos aquí, ninguno de vosotros se escapa. Los ojos de Denjiro se abrieron y su mirada se llenó de intenciones asesinas. Nunca me atraparán con vida. Ataquen. Deténganlos. Gritó Orochi, ordenando a sus fuerzas que atacaran. Más de 1000 samuráis cargaron hacia adelante, mientras Orochi, bajo su protección, intentó huir. Llama desgarradora. Un muro de fuego y rayos estalló ante Orochi y sus fuerzas que huían, expandiéndose rápidamente para formar un círculo masivo, atrapándolos dentro de su abrazo ardiente. Con la fruta calor del horno aumentando las llamas, Ian confiaba en que su poder, aunque quizás no idéntico, era cercano. El Thor. Ian levantó la mano derecha, apretándola lentamente mientras rayos caían del cielo. En un instante, más del 80% de las fuerzas de Orochi cayeron, y los pocos restantes bloquearon su ruta de escape. Este número, ¿puedes con ellos, verdad? Preguntó Ian con calma. Si Denjiro no pudiera con esto, se sentiría muy decepcionado. ¿Sí? Denjiro asintió con determinación, cargando hacia adelante con su katana, con una determinación desesperada, de todo o nada. En 5 minutos, los ninjas y samuráis restantes fueron derrotados. Denjiro, un espadachín de considerable habilidad, capaz de partir barcos en dos, abatió a sus oponentes con una eficacia despiadada. Ni siquiera Orochi, quien se había transformado en su monstruosa serpiente de 8 cabezas, fue rival para Denjiro. De un solo golpe, le cortó 6 cabezas. No te preocupes, no te mataré todavía. Sería demasiado misericordioso. Denjiro, cubierto de sangre, sonrió maniáticamente, sus escalofriantes palabras enviaron escalofríos por la columna de Orochi. Oden-sama fue hervido vivo y objeto de burlas en sus últimos momentos. Tú sufrirás un destino similar. Si les place a quienes has atormentado, podría posponer tu ejecución. Pero tu día del juicio llegará. Ian-sama, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Iyori preguntó, habiendo llegado inconscientemente a confiar en la guía de Ian. Nuestros próximos pasos, Ian miró hacia el cielo. Una brillante franja de fuego se acercaba rápidamente desde el horizonte. Su presencia fue notada por todos los presentes. ¿Será King? El corazón de Orochi dio un vuelco con renovada esperanza, pero ni siquiera la llegada de King cambiaría mucho. Sería solo una baja más. A menos que Kaido y Big Mom llegaran juntos, su situación era desesperada. No es King, dijo Iyori, con un suspiro de alivio. Son llamas azules. Orochi entrecerró los ojos, invadido por una sensación de pavor. Momentos después, las llamas azules descendieron sobre la capital de las flores, revelando a Marco en su forma de fénix. Ian, has causado un gran revuelo. Marco rió entre dientes, negando con la cabeza. Sabía que Ian era una fuerza a tener en cuenta, pero no esperaba que derrotara a Orochi tan rápido. No fue nada, respondió Ian con una sonrisa. ¿Podría ser? ¿Marco? Iyori se quedó mirando al familiar Fénix en el cielo, mientras los recuerdos de su infancia resurgieron, particularmente el distintivo peinado en forma de piña de Marco. Ella lo reconoció al instante. Su hermoso rostro se iluminó de alegría y emoción.
Marco aterrizó junto a Ian, Denjiro y los demás, con la mirada fija en la joven que tenía delante. ¿Eres? Un momento después, la mandíbula de Marco cayó y sus ojos se abrieron con incredulidad y alegría. Podría ser. No, tú eres Iyori, ¿verdad? Él también la reconoció al instante. Su apariencia era notablemente similar a la de su madre. Sí, Marco-san. Soy yo, Iyori. Asintió emocionada. Han pasado más de 20 años. Te has convertido en una mujer hermosa, igual que tu madre. Marco sonrió cálidamente, con la voz impregnada de nostalgia y un toque de tristeza. Había estado buscando a los herederos de Kozuki mientras exploraba las fuerzas de los piratas bestia. No había encontrado nada. Sin embargo, allí estaba, descubierta por Ian durante una salida casual. Quizás era el destino. Ya basta de recuerdos. El viejo Barba Blanca ha terminado sus preparativos. Es hora de derrotar a Kaido y a Big Mom. Vamos a acabar con dos emperadores de un solo golpe. La llegada de Marco el Fénix había hundido a Orochi, sus secuaces y al pueblo, ya desesperado, aún más en el abismo de la desesperación. Tras sus inútiles luchas y resistencia, yacían derrotados en el salón principal del palacio del Shogun, abandonados como juguetes rotos. Ian, comenzó Marco, presentando un mapa marcado con numerosas X rojas. Estos son los resultados de mi reconocimiento en Wano. Por favor, revísalos. Yag la sequía ocupa Kuri. La reina la plaga controla Udon, y el rey la conflagración está estacionado en Onigashima, donde también se concentra el grueso de las fuerzas de los piratas bestia, que suman 20.000. Marco detalló sus hallazgos, mientras Ian trazaba un camino en el mapa con la punta del dedo, deteniéndose finalmente en Udon. Reina de la plaga, declaró con calma, yo me encargaré de él. Ian asintió, su expresión tranquila. Entonces me dirigiré a Kuri, respondió Marco. Ian-sama, tío Marco, ¿qué hacemos? Preguntó Iyori con la voz cargada de ansiedad. A pesar de ser central en la liberación de su nación, ella, la princesa, se sentía impotente, una espectadora en su propio rescate. Afortunadamente, ella todavía tenía un confidente confiable. Iyori-sama, mientras Ian-sama y Marco-san se encargan de los piratas bestia, nosotros nos encargaremos de los asuntos domésticos. He preparado el anuncio, la transmisión de Nden Mushi. Es hora de declarar el regreso del clan Kozuki. Sin embargo, esta operación requiere su fuerza, Iyori-sama. Por favor, ayúdeme, declaró Kinemon con determinación. Ya había formulado un plan de acción poco después de la captura de Orochi, y su mirada se posó en Tashigi, quien esperaba con expectación las instrucciones de Ian. Les ayudarás a recopilar información y organizar el reclutamiento, le indicó Ian a Tashigi, incapaz de negar su entusiasmo. Regresaré pronto, así que no te llevaré esta vez. Qué desconsiderado, capitán. ¿Me considera una molestia y un estorbo? Tashigi hizo un puchero, con una indignación juguetona en sus palabras, lo que provocó sonrisas en Iyori y Komurasaki. Ian-sama confía en sus capacidades, Tashigi-san, por eso le ha confiado una tarea tan importante. Ustedes dos tienen un vínculo muy estrecho. ¿Quién es cercano a él? Replicó Tashigi, aunque sus habilidades para recopilar información eran realmente deficientes. Su ayuda sin duda sería invaluable para Iyori y Kinemon. Ya había desempeñado un cargo similar durante su viaje a la capital de las flores. Reconociendo su incapacidad para igualar la destreza en combate de Ian, trató de contribuir de otras maneras y de brindar apoyo en todo lo que pudiera. Vuelve, pronto, concedió finalmente, tragándose la palabra a salvo. En este mundo, no comprendía realmente el poder de Ian. Si no fuera por la necesidad de legitimar la reivindicación de Iyori como la legítima shogun de Wano. Ian probablemente podría derrocar por sí solo a Kaido y a Big Mom, lo que haría innecesaria esta elaborada alianza con Barba Blanca. Quizás su verdadero poder solo se revelaría durante su inevitable confrontación con el gobierno mundial. Sí, respondió Ian con una mezcla de afecto y exasperación en su voz mientras le alborotaba el cabello. El puchero de Tashigi se acentuó. Siempre la trataba como a una niña. El tiempo apremiaba. Con el plan definido, lo pusieron en marcha de inmediato. Ian y Marco se separaron de Kinemon y Iyori, y cada grupo emprendió su respectiva misión. Kinemon y Iyori, usando a Orochi como rehén, transmitieron el mensaje de rebelión a través de la transmisión de Nden Mushi por todo Wano, encendiendo la llama de la esperanza en los corazones de los leales al clan Kozuki. Ian y Marco partieron hacia Udon y Kuri, respectivamente. Udon, las minas de prisioneros. Este era el centro de recursos más importante de Wano, la fuente de todo el mineral utilizado en la producción de armas.
Y quien gobernaba este paisaje infernal era la reina de la plaga, la tercera al mando de los piratas bestia. Udon era escenario de trabajo incansable y sufrimiento. Prisioneros encadenados trabajaban incansablemente, transportando enormes rocas de mineral de hierro. Un único pastel de arroz pequeño fue su recompensa por mover cientos de libras de roca, mientras que la reina, encaramada en lo alto de las minas, disfrutaba de un lujoso tazón de sopa dulce de frijoles rojos con mochi. Reina Sama. Recibimos un mensaje de la capital de las flores. Komurasaki está a punto de transmitir un mensaje a través de la transmisión de Mushi. Un pirata bestia se apresuró a dar la noticia, conociendo el enamoramiento de la reina por la cortesana. Los piratas de las minas entraron en acción e instalaron una gran pantalla de proyección en la plaza central. Tras una breve ráfaga de estática, un rostro deslumbrante apareció en la pantalla. Los piratas bestia, incluyendo a Queen, miraron a Komurasaki con ojos que se transformaban en corazones. Ella era su ídolo, el objeto de sus deseos. Pueblo de Wano, hoy es un día histórico. Comenzaré presentándome formalmente. Creo que la mayoría conoce a Komurasaki, la cortesana. Sin embargo, también ostento otro título. Kosuki Iyori, hija del samurái Kosuki Oden. En la capital de las flores, Iyori reveló su verdadera identidad a la nación. Siguió un breve silencio, y luego una oleada de conmoción y emoción recorrió Wano. Los leales al clan Kosuki se llenaron de esperanza y anticipación mientras Iyori continuaba su apasionado discurso. En las minas de prisioneros de Udon, los piratas bestia, incluida Queen, quedaron atónitos y en silencio. Komurasaki es la hija de Kosuki Oden. Es imposible. Sus voces se alzaron con incredulidad. Y no solo Komurasaki. Kyoshiro es un vasallo de Kosuki. ¿Qué pasa hoy? ¿Es una broma? Miren. Es Orochi. Lo capturaron los leales a Kosuki. Reina, sin embargo, estaba empapado en sudor frío y su mente estaba acelerada. Había sospechado la participación de Ian, pero era demasiado tarde para informar a Kaido. Tenía que concentrarse en asegurar Udon. No podía esperar ningún elogio, solo evitar la culpa. ¿Se habría unido Barba Blanca a ellos? De ser así, incluso con 2 tripulaciones de Yonko, sus posibilidades de victoria eran escasas. Ahora tenía sentido. Porque, después de 20 años, Barba Blanca finalmente había decidido vengar a Oden. Orochi se había aliado con Kaido para usurpar Wano, y ahora, la situación había cambiado. Rezó para que el diablo no lo encontrara allí, con la esperanza de capear la tormenta y evaluar la situación más tarde. Reina Sama, ¿tiene calor? Preguntaron sus subordinados, al notar su incomodidad. La reina tartamudeó, con el rostro enrojecido. Sí. Acabo de tomar sopa de frijoles rojos. Aún no la he digerido, Reina Sama. ¡Qué mal! Los prisioneros se están amotinando. Tenemos que cortar la transmisión. Daifugo, el subdirector, un usuario de Smile con habilidades similares a las de un escorpión, gritó alarmado. Reina, aún conmocionada por la conmoción, hizo caso omiso de su advertencia. ¿De verdad son Iyori-sama y Kinemon? La princesa Kosuki ha regresado. ¿Y los 9 vainas rojas también? ¿Puede Wano ser realmente liberada? ¿Tenemos futuro? Los prisioneros de las minas, abrumados por la emoción, lloraban a gritos. A medida que el motín se intensificaba, la reina finalmente salió de su estupor, abriendo los ojos de par en par ante la caótica escena que se desarrollaba ante él. Su rostro se contorsionó de rabia, sus venas se hincharon. Detestaba tratar con prisioneros rebeldes, pero ahora sentía una oleada de motivación. Esto era mucho mejor que enfrentarse a ese diablo, ese presagio de muerte. Cállense. Todos, cállense. La reina rugió, activando su fruta del diablo Zoan antigua, la fruta Ryuryu, modelo Brachiosaurus. Un Brachiosaurus gigantesco se materializó en la plaza. Su inmensa forma irradiaba un aura poderosa. En un instante, se restableció el orden, al menos momentáneamente. La reina está aquí. Como era de esperar, solo una figura prominente como la reina pudo sofocar el motín. Todas las miradas estaban puestas en él mientras avanzaba hacia los prisioneros. ¡Guau! Reina Sa. Las sonrisas en los rostros de Babanuki, el guardián, y los otros guardias se congelaron cuando un rayo de luz cegador cruzó el cielo, seguido por un estruendo estremecedor que empequeñeció incluso la transformación de Queen. El objeto similar a un meteorito se estrelló contra el suelo cerca de ellos, revelando una figura vestida de blanco, sosteniendo a un usuario de Smile por el cuello, su otra mano descartando casualmente los cuerpos de varios guardias.
La expresión de la reina se congeló, su cuerpo se puso rígido como una estatua y la atmósfera a su alrededor se volvió inquietantemente silenciosa. Reina Sama. Los piratas bestia que lo habían seguido miraron hacia Queen, luego siguieron su mirada, sus propias expresiones reflejaban su sorpresa y horror. ¿Qué? Los ojos de la reina se abrieron de par en par, se le cayó la mandíbula, con la lengua colgando como un resorte roto. Los demás piratas bestia lo miraron con incredulidad, con las mandíbulas casi cayendo al suelo. No podían creer lo que veían. El hombre que tenían delante, no podía ser. El diablo de alas negras. El hombre que derrotó a dos antiguos señores de la guerra, el legendario pirata Silver Riley y el león dorado Shiki, una figura que incluso Kaido y Big Mom temían. Un hombre aclamado por algunos como el más fuerte, uno de los individuos más aterradores del mundo. ¿Qué hace aquí el diablo de alas negras? La voz de la reina era apenas un susurro, su rostro estaba pálido de terror, su cuerpo temblaba mientras miraba a Ian, como si estuviera contemplando a un monstruo de las profundidades del infierno. Estaba condenado. Había sido atacado por un monstruo. Ian, al notar el terror absoluto de Queen, se detuvo, con un destello de diversión en los ojos. No te veas tan asustada, dijo, negando con la cabeza. Es difícil encontrar una razón para golpearte. ¡Ak! El rostro regordete de Queen estaba empapado en sudor, y gotas de humedad goteaban bajo sus gafas de sol. Su reacción dejó atónitos a todos los presentes. Nunca habían visto a la reina tan aterrorizada. ¿Era este joven realmente tan aterrador? ¿Quién era? Reina Sama, ¿quién es ese hombre? Preguntó uno de los piratas con voz temblorosa. El rostro de la reina estaba pálido, su voz apenas se oía. Ese hombre es uno de los individuos más poderosos del mar. Incluso más aterrador que Kaido Sama y Big Mom. El silencio invadió la plaza. Babanuki, el alcaide, Daifugo, el subalcaide, y los demás guardias observaban con horror. Kaido, el gobernante de su nación, poseía un poder incomparable, una fuerza prácticamente invencible. Y este hombre, esta figura aparentemente modesta, era aún más intimidante que Kaido. La comprensión los golpeó como un rayo. ¿Quién era Kaido? Todos en Wano sabían exactamente quién era. Cuando estaba borracho, se transformaba en un dragón y volaba por los cielos de Wano, incinerando montañas con su aliento ardiente. No era humano, era un monstruo, muy superior a cualquier samurái o ninja. Su poder era absoluto. Quienes se atrevían a desafiarlo eran aplastados rápida y brutalmente. Y este hombre, Ian, de apariencia tan modesta, tan falto de destreza física, era incluso más aterrador que Kaido. Antes de que los piratas bestia pudieran reaccionar, Ian aterrizó en la cabeza de Queen, con el puño levantado hacia atrás. El mundo parecía contener la respiración. La enorme figura de la reina se elevó en el aire, su largo cuello se sacudió hacia atrás mientras su cabeza se estrellaba contra el suelo. Un crujido repugnante resonó en la plaza. ¡Auge! Su cabeza de brachiosaurio se estrelló contra la tierra como un meteorito, enviando ondas de choque que irradiaron hacia afuera, destrozando el suelo y enviando a volar a los piratas bestia. Los temblores cesaron y el silencio regresó, roto solo por los gemidos de los heridos. El polvo se asentó, revelando una escena de absoluta devastación. La reina, con su enorme figura clavada de cabeza en el suelo y las piernas alzadas, yacía derrotada. Sobre su cuerpo, una figura vestida de blanco, con rostro y aura demoníacos, observaba la escena. Reina Sama. Reina Sama, ¿qué pasó? Maldita sea. ¿Qué acaba de pasar? Gritaron Babanuki, Solitaire y los demás gifters, presas del pánico. ¿Tú, quién eres? Daifugo y los demás oficiales lo miraron con incredulidad. Era Queen, una de las estrellas de los piratas bestia, una calamidad con una recompensa superior a los 1.300 millones de bayas. Y había sido derrotado de un solo golpe por este joven aparentemente frágil. Era una pesadilla, una escena demasiado absurda para ser real. Tenían los ojos desorbitados, las mandíbulas flojas, la lengua colgando, incapaces de comprender lo que ocurría ante ellos. ¿Qué fue esto? ¿Qué estaba pasando? La conmoción los recorrió, sus mentes luchaban por procesar la realidad. ¿Cómo era posible que uno de los comandantes más fuertes de los piratas bestia, un Calamity, fuera derrotado tan fácilmente? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Reina Sama. De ninguna manera, esto no puede estar pasando. Varios piratas bestias se desplomaron aterrorizados, con los ojos abiertos por la incredulidad. La idea de un hombre capaz de rivalizar con Barba Blanca, era una mentira.
El hombre que tenían delante poseía un poder incomprensible. La brecha entre Ian y Kaido era aún mayor que la que los separaba. Esto era más allá de lo humano. Era el poder de un dios, un diablo. Aniquilar a Queen, una de las estrellas, de un solo puñetazo, fue una hazaña de un poder inimaginable. Bastardo. ¿De dónde has salido? Babanuki, el cabeza de cartel, contuvo el miedo y respiró hondo. Su trompa de elefante se contrajo y dejó escapar un estornudo aparentemente involuntario, disparando una bala de cañón hacia Ian. Ian atrapó el proyectil con indiferencia, reduciéndolo a polvo en su mano. Su mirada tranquila e indiferente recorrió a los piratas bestias que quedaban en la cantera. ¿Qué quieres? Daifugo, el consumidor de la fruta del diablo artificial con habilidades de escorpión, levantó sus armas y disparó contra Ian presa del pánico. Pero Ian, una mancha blanca, se movía como un fantasma, atravesando la lluvia de balas. En un instante, cientos de piratas bestias, incluyendo varios Gifters e incluso algunos Eadliners, quedaron reducidos a cenizas. ¡Un demonio! ¡Un demonio ha llegado! Chilló Dobón, el consumidor de la fruta del diablo artificial con habilidades de hipopótamo, y su habitual bravuconería se transformó en puro terror. Ian, usando sonido y gepo, se movía con una velocidad cegadora, con su haki de observación y sus habilidades de percepción del alma guiando sus movimientos mientras aniquilaba pirata tras pirata. La vasta presa de prisioneros estaba ahora sembrada de cadáveres, y solo quedaban unos pocos piratas bestia. Los prisioneros samuráis de Wano, que observaban desde una distancia prudencial, intercambiaron miradas. Finalmente, un hombre pequeño y anciano, Gyogoro, dio un paso al frente, armándose de valor. «Mi señor, ¿es usted aliado de la princesa Iyori?» El ex jefe yakuza de Wano, temblando, se arrodilló ante Ian. «¿Un aliado? Supongo que podrías decirlo». Ian se detuvo ante Gyogoro y los otros samuráis. «¿En realidad? Gracias a Dios», exclamaron los demás, temblando de emoción. Tras presenciar el poder devastador de Ian, sabían que si alguien podía derrotar a Kaido, ese era él. «Mi señor, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Qué debemos hacer?», preguntó Gyogoro con voz llena de anticipación. «Reúne a los guerreros que quedan y dirígete a la capital de las flores. Tu princesa te espera. Es hora de derrotar a Kaido». Sin decir una palabra más, Ian desapareció, disolviéndose en el aire como una nube de humo. País de Wano, región de Kuri, ciudad de Bakura. El apasionado discurso de la princesa Iyori desató una rebelión en Bakura. Los samuráis, que se habían mantenido leales al clan Kozuki, esperando pacientemente su oportunidad de alzarse, finalmente desataron su furia contenida y se enfrentaron a los piratas de las bestias estacionados en la ciudad. En circunstancias normales, Bakura Town, bajo la atenta mirada de Jack la Sequía, uno de los All Stars, habría sofocado fácilmente un levantamiento de ese tipo. Pero hoy, Jack estaba preocupado. Enfrentándose al legendario Marco el Fénix, tuvo que desplegar toda su fuerza para evitar una rápida derrota. «Jack-sama, le ayudaré». Oldem, líder de los piratas bestias y consumidor de frutas del diablo artificiales con habilidades de león, rugió, desatando un torrente de llamas desde las fauces de león en su estómago. Entonces desenvainó su hoz de cadena, con la hoja envuelta en llamas, y la blandió hacia Marco, quien flotaba en el cielo. Torbellino infernal. Marco atrapó sin esfuerzo la cadena en llamas con sus garras de fénix, girándola en un amplio arco antes de estrellarla contra el suelo donde estaba Jack. Jugar con fuego en presencia del fénix fue un acto de absoluta estupidez. «Jack-sama, ayuda». El grito de auxilio de Olden fue interrumpido cuando Jack, con rostro sombrío, lo golpeó como si fuera un insecto molesto. «Vaya, eres bastante despiadado con tus propios subordinados, Jack». Marco aterrizó en el techo de un edificio cercano, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. «Marco, comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, ¿qué haces aquí?» Los ojos de Jack, inyectados en sangre y llenos de rabia, lo miraron fijamente. «Como pueden ver, estoy aquí para pedirles, piratas bestia, que abandonen el país de nuestra familia». «Se han quedado más tiempo del debido», respondió Marco con calma. «Bastardo. Este es territorio de los piratas bestia. En el mundo de los piratas, lo que conquistes es tuyo». Rugió Jack. «Por eso lo vamos a recuperar, Jack». Marco sonrió. «Te gustan mucho las reglas, ¿verdad? Entonces, seguiremos las reglas. Hace 18 años, tú y Orochi usurparon el lugar que le correspondía a nuestra familia, robándole este país a Oden. Ahora, les devolvemos el favor. Resolveremos esto por la fuerza, como hicieron ustedes. Kozuki Oden, he oído hablar de él.
el daimyo insensato con el que Kaido-san jugó y lo mató hace 18 años. Jack se burló. El rostro de Marco se ensombreció, sus llamas azules llamearon, elevando la temperatura a su alrededor. Los edificios cercanos se incendiaron. ¿Quieres morir, Jack? Jajaja. ¿Muerte? ¿Sabes quién soy? Vamos, Fénix. Jack pisó fuerte, activando su fruta del diablo Zoan antigua, transformándose en un mamut enorme. El suelo temblaba a cada paso. Ni siquiera las llamas azules regenerativas de Marco podían penetrar su gruesa piel. A pesar de su tamaño, se movía con sorprendente agilidad. En un abrir y cerrar de ojos, cargó contra Marco. El edificio en el que se encontraba Marco se derrumbó bajo el ataque de Jack, haciendo volar escombros y polvo. Marca Fénix. Un rayo de fuego azul atravesó la nube de polvo. Marco, batiendo sus alas con fuerza, se abalanzó sobre Jack, sus garras perforando el aire, golpeando el lomo del mamut con una fuerza devastadora. Auge. Incluso Jack, en su forma gigantesca, se tambaleó por la fuerza del ataque de Marco. Su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los edificios se derrumbaron como fichas de dominó mientras él se deslizaba por la tierra. Marco. Rugió Jack, y su gigantesca figura volvió a la carga. El suelo se agrietó bajo sus enormes pies. Con un ensordecedor sonido de trompeta, Jack blandió su trompa hacia Marco, quien ni se inmutó. En cambio, respondió al ataque con una patada giratoria, y su pie chocó contra la trompa de Jack. Zumbido. Una onda expansiva de fuerza se extendió, arrasando todo en un radio de 100 metros. Jack se tambaleó hacia atrás, mientras que Marco salió volando. Aunque las habilidades regenerativas de Marco impidieron cualquier daño duradero, no fue rival para la fuerza bruta de Jack en un enfrentamiento directo. Su enfrentamiento fue como el de Gecko Moria y Doflamingo. Una batalla de desgaste en lugar de una victoria decisiva. Muere. Jack volvió a la carga, con sus enormes colmillos apuntando a Marco. Pero justo cuando estaban a punto de chocar. Un dolor abrasador recorrió el rostro de Jack cuando sus colmillos, su orgullo y alegría, fueron arrancados por la base. Un grito espeluznante resonó por Bakura. Ni siquiera el infame Jack pudo soportar el dolor agonizante. Sus aullidos de angustia llenaron el aire. Marco, agarrando con sus garras uno de los colmillos ensangrentados de Jack, admiraba su obra. Estos colmillos, que valían millones de bayas, serían un magnífico adorno para la barba igualmente impresionante de Barba Blanca. Esos son mis colmillos. Devuélvemelos. Jack, volviendo a su forma humana, se esforzaba por levantarse del cráter que había creado, arrastrando las palabras y con la sangre manándole a borbotones de la boca. Sonido metálico. Desenvainó sus dos espadas Shotel de forma única y cargó contra Marco con una determinación inquebrantable. Era conocido por su terquedad y su voluntad de hierro. Incluso cuando se enfrentó al almirante Fujitora y al almirante de flota Sengoku, se había atrevido a desafiarlos y les ordenó que acercaran su buque de guerra. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonó en el aire. Las garras de Fénix de Marco se encontraron con las cuchillas de Jack, lanzando los brazos del All-Star hacia arriba. Era hora de ponerse serios. ¡Qué increíble fruta del diablo! Pensó Jack con el corazón latiendo con fuerza. Este era el poder de Marco el Fénix, el comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, una fuerza incluso más poderosa que el Rey Fuego Salvaje. En el siguiente instante, una lluvia de marcas de Fénix cayó sobre Jack, cada golpe dejando una profunda huella en su dura piel, su carne desgarrándose, sus huesos crujiendo, sus órganos internos rotos. ¡Ah! Jack gritó de agonía. Se transformó en su forma híbrida, buscando la mayor defensa de su forma de mamut. Pero aún así, no pudo resistir el implacable ataque de Marco, con el cuerpo cubierto de garras. Fénix Ongle. Marco canalizó todo su poder hacia su garra derecha, envolviéndola en llamas azules. Se convirtió en una lanza de fuego puro, la patada Fénix definitiva, que atravesó la forma híbrida de Jack y desató un torrente de llamas azules que brotaron de su interior. Los huesos de Jack se hicieron añicos y su enorme cuerpo se desplomó en el suelo, derrotado. Marco, observando la figura destrozada de Jack la sequía, meneó la cabeza con un suspiro. Se hace tarde. Regresemos a la capital de las flores. El país de Wano estaba sumido en el caos. Los apasionados discursos de la princesa Iyori y Denjiro provocaron una rebelión, desatando el malestar en todo el territorio. Ronin y samuráis leales al clan Kozuki acudieron en masa bajo su estandarte, jurando lealtad a la princesa.
Como ex jefe Yakuza, Kyoshiro había creado una vasta red de seguidores leales en la capital de las flores, y su fuerza combinada, reforzada por otros ronin y samuráis, era considerable. El distrito Rasetsu, que abarcaba 1 kilómetro de radio, ahora estaba bajo el control de Denjiro. Iyori, Denjiro. Un anciano pequeño de cabello azul alborotado apareció ante la princesa Iyori con una sonrisa bobalicona. La niña detrás de Iyori chilló de alegría, corriendo a sus brazos y llenándolo de cariño. Tío Yasuie. Señora Yasuie. Iyori y Denjiro saludaron al hombre, que no era otro que Shimotsuki Yasuie, el ex daimyo de Akumai. Debido a los efectos secundarios de la fruta Esmile que había consumido, ahora estaba sumido en la risa, incapaz de expresar ninguna otra emoción. Pero su sonrisa actual era genuina, un reflejo de la esperanza que había resurgido en su corazón. Por fin iban a derrotar a Kaido. Al enterarse de la inminente llegada de los antiguos compañeros piratas de Oden, junto con otro poderoso guerrero rival de Kaido, Yasuie quedó atónito, con la mente aturdida por la absoluta improbabilidad de todo aquello. Pero la sorpresa pronto dio paso a una alegría desbordante. Sabía que el país de Wano, envuelto en la oscuridad durante 18 largos años, finalmente iba a ser libre. Yasuie-sama, necesitamos su fuerza para restaurar la paz en nuestro país. Comenzó la segunda ronda de la transmisión Denden Mushi. Con la aparición de Shimotsuki Yasuie, el antiguo daimyo de Akumai, una ola de renovada esperanza barrió el país de Wano. Sus palabras de aliento reforzaron la determinación de quienes habían dudado, temerosos de la ira de Kaido. Se unieron a la rebelión, decididos a derrocar a Orochi y a Kaido. Incluso con los piratas de Big Mom como aliados, contaban con 2 poderosos guerreros de su lado, uno de los cuales ya había derrotado a ambos emperadores. En cuanto a la disparidad numérica, la compensarían con su férrea determinación. Llegó la noche. Un destacamento de rebeldes de Udon llegó a la capital de las flores. Tras confirmar sus identidades, fueron conducidos al cuartel general rebelde. Princesa Iyori, gritó Kawamatsu, una criatura parecida a un kappa con piel verde, su verdadera forma la de un hombre pez, con la voz llena de emoción. Era uno de los 9 vainas rojas, los leales servidores de Kosuki Oden, que habían protegido a la princesa Iyori durante años. Kawamatsu, ¿realmente eres tú? Iyori jadeó, con los ojos llenos de lágrimas, al reconocer al familiar capa verde. Desbordada de alegría, corrió hacia él. Años atrás, ella había decidido abandonar a Kawamatsu para evitar ser una carga para él, pero él había quedado angustiado por su desaparición y finalmente fue capturado por Orochi. Encarcelado en Udon, Kawamatsu se vio obligado a comer pescado venenoso durante 10 años, su cuerpo se debilitó y su espíritu se quebró. Con la liberación de Udon, finalmente recuperó su libertad, y al enterarse de que Iyori todavía estaba viva, partió inmediatamente hacia la capital de las flores. Kawamatsu y Ryo-san, jajaja. Bien, bien. Están vivos. Denjiro, al reconocer a los 2 recién llegados, rió aliviado. Sus compañeros más cercanos seguían con vida. Denjiro, has cambiado tanto. Casi no te reconocí. Nunca hubiera imaginado que el infame Kyoshiro eras tú. Kawamatsu se rió, mientras Hyogoro, el pequeño anciano, lloró lágrimas de alegría. Ryo-san, si estás aquí, significa que Ian-sama liberó a Udon, ¿verdad? Preguntó Denjiro. ¿Sí? 4000 de nuestros camaradas en Udon han sido liberados y están listos para unirse a la lucha. Hyogoro asintió con firmeza. Onigashima, una isla amenazante en el mar interior de Wano, se alzaba frente a la capital de las flores. Desde tiempos antiguos, Onigashima había sido una tierra maldita, y su imponente caneo era un sombrío símbolo del infierno. Durante siglos, sirvió como lugar de exilio para los criminales más atroces de Wano. Eso fue hasta que los piratas de las bestias, liderados por Kaido, la tomaron como base de operaciones hace más de 2 décadas. Ahora, la isla se había convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, una guarida de piratas y monstruos. Informe. Rei-sama. Los barcos samuráis se acercan desde el sureste. Gritó aterrorizado un Gifter, usuario de la sonrisa Zoan artificial, fruta de paloma blanca. Abran fuego. Húndanlos. Ordenó fríamente King. Kaido y Charlotte Linlin estaban sentados en sus tronos, observando a los Tobiropo y Eadliners reunidos. Como segundos al mando de sus respectivas tripulaciones, eran responsables de la planificación y las tácticas. Dado que Kaido era un bruto apasionado por la batalla y Big Mom era propensa a arrebatos impulsivos, la carga del pensamiento estratégico recaía sobre sus hombros. Ese demonio, también está en Wano. Katakuri, con su boca en forma de anguila oculta bajo una bufanda, irradiaba un aura amenazante.
Un montón de fracasados. Y Barba Blanca desapareció tras entrar en Wano. Solo tenemos que eliminar a ese demonio antes de que aparezca. Está muy seguro, ¿verdad? Cree que puede con 2 emperadores. Pagará por destruir Totolandia a nuestros dulces comandantes. El rey, Katakuri e incluso los 2 emperadores en sus tronos estaban llenos de intenciones asesinas. Boom. 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 La costa de Onigashima estalló en una cacofonía de explosiones. Innumerables balas de cañón se arquearon a través del cielo crepuscular, una lluvia torrencial de hierro y fuego, dirigida a la flota samurái que se acercaba. Si aterrizaban, esta única descarga los aniquilaría. Justo cuando Kinemon y los demás samuráis se preparaban para el impacto, una figura vestida de blanco, de pie en la proa del barco líder, con su capa ondeando al viento como un fantasma, hizo su movimiento. Con un movimiento de muñeca, el cielo crepitó con relámpagos dorados. Una enorme red de energía eléctrica se materializó, interceptando el fuego de cañón. Los proyectiles detonaron inofensivamente en el aire, provocando una lluvia de chispas. Ian apretó el puño derecho y el cielo rugió con un trueno. Un colosal rayo dorado descendió del cielo, impactando la costa de Onigashima con una fuerza devastadora. En un instante, las defensas de los piratas de las bestias quedaron reducidas a ruinas humeantes. ¡Guau! Los samuráis, al presenciar esta demostración de poder, estallaron en vítores. Ian-sama. ¡Increíble! Y Yori aplaudió con admiración. 3 minutos después, la flota de Wano desembarcó en la costa sureste de Onigashima. Kinemon, Raizo e incluso el traidor Kanjuro seguían atrapados en la grieta temporal. Kiku y Asura Doji habían llegado en el último momento, mientras que Nekomamushi, Inuarashi e Iso estaban con Barba Blanca. Solo 2 de los 9 vainas rojas estaban presentes. Frente a ellos se encontraba King, el segundo al mando de los piratas de las bestias, junto con los Tobiropo y un ejército de casi 10.000. Los piratas de las bestias contaban con una considerable ventaja numérica. Sin embargo, los samuráis no se dejaron intimidar. La sola presencia de Ian bastó para levantarles la moral. Su poder equivalía al de 1000 guerreros. Hombres. La guerra ha comenzado. Los líderes de los piratas bestias rugieron, liderando la carga hacia los samuráis. Las 2 fuerzas chocaron, y sus armas chocaron en una lluvia de chispas. 20 años de odio y resentimiento acumulados alimentaron la batalla, una vorágine de sangre y acero. La mirada de Ian se fijó en Kim, el ardiente All-Star. ¿Fuiste tú quien derrotó a Kaido-san? Los fríos ojos del rey se entrecerraron, su voz cargada de veneno. Dejó escapar un rugido furioso. Desenvainó su espada, desplegando sus alas de pteranodón, y se lanzó hacia Ian, envuelto en llamas. El rostro demoníaco de Ian permaneció impasible, su voz fría e indiferente. Si esto fuera cuando llegué a este mundo, quizás te habría temido. Pero ahora, podría aplastarte a ti y a Kaido con un dedo. Sin dudarlo, Ian extendió la punta de su dedo, que crepitó con un rayo negro, irradiando un aura de puro poder destructivo. Desató un cero oscuras. Auge. Las espesas nubes que cubrían perpetuamente Onigashima fueron atravesadas por un rayo cegador de energía negra, abriendo un enorme agujero en el cielo. Un rayo de sol se coló por la abertura, iluminando el campo de batalla. King, el último All-Star de los piratas de las bestias, cayó del cielo, derrotado. Excelente. Denjiro asintió con aprobación. Denjiro, ¿mencionaste al legendario demonio de alas negras? ¿Dónde encontraste un aliado tan poderoso? Murmuró Kawamatsu con asombro. Desde su celda en las minas de prisioneros de Udon, había presenciado el alcance total del poder de Ian. Estaba completamente convencido de que Ian era la clave para derrotar a Kaido y a los piratas de las bestias. Ni siquiera King, el formidable All-Star, había sido rival para él. Ian bajó la mano y recorrió con la mirada el caótico campo de batalla. La batalla entre los samuráis y los piratas de las bestias seguía encarnizada, con la costa sureste bañada en sangre. En menos de 10 minutos, casi 1000 habían caído, en su mayoría piratas de las bestias. A pesar de las grandes pérdidas, los piratas de las bestias todavía tenían una ventaja numérica. Sin embargo, el curso de la batalla había cambiado. Con la derrota de King, la moral de los piratas de las bestias se desplomó. Más de la mitad se rindió, pero los samuráis se negaron a aceptar sus súplicas de clemencia. No necesitaban traidores. Los piratas habían elegido su camino y ahora afrontarían las consecuencias. Cada uno de los 9 vainas rojas poseía una fuerza que rivalizaba con la de los Tobiropo. Aunque no todos estaban presentes, los 4 que habían llegado, junto con Kinemon, eran más que capaces de defenderse, especialmente impulsados por su ardiente deseo de venganza.
Estaban contraatacando a los Tobiropo, y su furia les daba ventaja. ¡Bum! 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 Una nueva ola de disparos de cañón estalló, no desde la costa sureste, sino desde el lado opuesto de Onigashima. Ian-sama, eso es, el rostro de Hiyori se iluminó de emoción al reconocer el origen del ataque. Parece que han llegado. Ian asintió. La tierra tembló violentamente, acompañada de una serie de crujidos. El cielo sobre el lado opuesto de Onigashima se hizo añicos como un espejo, surcado de fisuras blancas. El mar mismo pareció partirse bajo la inmensa presión, formando olas gigantescas que amenazaban con engullir Onigashima. El único poder capaz de esta devastación era la legendaria fruta Gura-Gura de tipo Paramesía, la fruta terremoto. El poder del legendario pirata, el hombre más fuerte del mundo Edward Neugate, Barba Blanca. Gurararara. Hombres. Que comience la guerra. La risa estruendosa de Barba Blanca resonó por toda la isla. A la carga. Correr. Barba Blanca. Barba Blanca está aquí. No podemos ganar. Estamos condenados. Ni siquiera con Kaido-san y los piratas de Big Mom podemos ganar. ¿Cómo aparecieron tan de repente? Los gritos de desesperación de los piratas de las bestias llenaron el aire. En un enorme barco con forma de ballena, una figura solitaria se alzaba, con su capa ondeando al viento. Era Tashigi. Gracias a su fruta del diablo, la Suke no Mi, que le otorgaba invisibilidad, había ocultado el barco ballenero e incluso enmascarado la presencia de Barba Blanca, lo que llevó a Kaido a creer que se habían retirado. Este engaño había atraído a Kaido a una trampa, dejándolo varado en Onigashima para enfrentarse a Ian. Si hubiera sabido de su alianza, habría huido. Con la llegada de los piratas de Barba Blanca, incluso los miembros más acérrimos de los piratas de las bestias perdieron las ganas de luchar. La batalla terminó antes de lo previsto. 5 minutos después, Ian y Barba Blanca se encontraron en el salón principal del castillo central de Onigashima. Gurararara. Eres un joven impresionante. Bramó Barba Blanca, y su risa resonó por todo el salón. Papá. Una voz repentina y aguda interrumpió la risa de Barba Blanca, haciendo que su expresión jovial vacilara. ¿Eres, Hiyori? Miró a la hermosa joven con kimono que se había acercado a él con el rostro radiante de emoción. Solo tardó una fracción de segundo en reconocerla. Marco le había informado sobre la situación en Wano, incluyendo la presencia de la joven princesa, Hiyori. Soy yo, papá. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo Hiyori radiante. Gurararara. Mi pequeña Hiyori ya ha crecido. Se rió Barba Blanca, imperturbable ante su familiaridad. El apodo que antes lo había molestado ahora lo llenaba de calidez y cariño. Hiyori-chan, ¿me recuerdas? Soy Josu. Josu, Vista y los demás comandantes de Barba Blanca la saludaron con cariño, con voces llenas de alegría. Hiyori respondió con cortesía. Y yo. Soy Vista. Te pareces mucho a tu madre, Toki. Es imposible confundirte con la hija de Oden y Toki. Hiyori-sama. Iso, el comandante de la 16ª división, se acercó a ella con el rostro desgarrado por la emoción y se arrodilló ante ella. Disculpe mi retraso. ¿Qué? Por favor, levántate. Los ojos de Hiyori se abrieron al reconocerlo y lo ayudó a ponerse de pie. Iso, por fin regresaste. Bienvenido a casa. Denjiro, Kawamatsu, Asura Doji y los demás lo recibieron con una mezcla de risa y alivio. Todos, los ojos de Iso se llenaron de lágrimas. Notó una figura familiar detrás de Hiyori. Kiku, te has convertido en un excelente guerrero. Se acercó a su hermano menor con la voz llena de orgullo. Las lágrimas corrían por el rostro de Kiku. Hermanos se abrazaron. Jaja. Qué bueno tenerte de vuelta, Iso. Marco le dio una palmadita en el hombro. Hiyori-sama. Todos. 2 figuras enormes emergieron del barco ballenero y se unieron a los Scabbards reunidos. Nekomamushi. Inuarashi. Has crecido muchísimo. Exclamaron los demás con alegría. Ahora solo nos faltan Kinemon, Raizo y Kanjuro, pero la profecía de Toki-sama, los piratas de las bestias ya están derrotados, y aún no es el momento. Una sensación de inquietud los invadió. La profecía de Toki había predicho una gran batalla 2 años después. Pero rápidamente desestimaron sus preocupaciones. Una profecía era solo una profecía. De lo contrario, Orochi no se habría aliado con Kaido para usurpar Wano. No era una predicción perfecta del futuro, así que no había necesidad de darle vueltas. Con 2 emperadores más fuertes que Kaido y Big Mom presentes, los piratas de las bestias no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. La batalla había sido un error estratégico desde el principio.
Kim y Katakuri, junto con los Tobiropo y los comandantes dulces, se enfrentaron a Ian y Barba Blanca por separado, mientras que Kaido y Big Mom permanecieron en reserva. Habían sobreestimado su fuerza, creyendo que podían con los dos emperadores individualmente. Si hubieran unido sus fuerzas, aunque el resultado hubiera sido el mismo, sus pérdidas habrían sido significativamente menores. Quizás Ian lo había previsto, enviando a Tashigi para ayudar a Barba Blanca y crear la ilusión de su ausencia. Al dividir sus fuerzas, aseguró la aniquilación completa tanto de los piratas de las bestias como de los piratas de Big Mom, mientras minimizaba las bajas de su propio bando. ¡Qué reunión tan conmovedora! Es una pena que nuestros piratas de las bestias y los piratas de Big Mom hayan sido diezmados. Una voz repentina cortó el aire, silenciando las celebraciones. Ian y Barba Blanca se giraron hacia el cielo del noreste, percibiendo una presencia amenazante. Josu y los demás comandantes intercambiaron miradas inquietas. Barba Blanca soltó una carcajada estruendosa. Kaido. Lin. Muéstrense. Es raro que los piratas de Rock se reúnan así. Qué lástima que Rock se haya metido con la persona equivocada. Cuando los piratas de Rox dominaban los mares, Barba Blanca y Shiki eran las manos derecha e izquierda de Rox de Xebet, mientras que Kaido y Big Mom eran ligeramente más débiles. Jon estaba aún más abajo en la jerarquía. Retumbar. Un rugido atronador resonó desde el cielo del noreste, y nubes oscuras, como una noche inminente, se extendieron por el horizonte, engullendo la luz del día restante. Relámpagos centellearon y truenos retumbaron, acompañados de dos carcajadas estruendosas y sanguinarias. Mamá. Worororo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.